Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos de la novela La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. Un escritor peruano con nacionalidad española desde 1993 y nacionalidad dominicana desde 2023. Considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010, el Premio Cervantes 1994, considerado como el más importante en la lengua española, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1986, el Premio Biblioteca Breve 1962, el Premio Rómulo Gallegos 1967 y el Premio Planeta 1993, entre otros. Junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, es uno de los exponentes centrales del mundo latinoamericano. Alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Continuó cultivando prolíficamente varios géneros literarios, como el ensayo, el artículo y el teatro. Varias de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. La mayoría de sus novelas están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. En cambio, en La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, El sueño del celta y Tiempos recios, ubica sus tramas en otros países. Como otros autores hispanoamericanos, participó en política. Tras simpatizar con el comunismo en su juventud, a partir de la década de 1980 se adscribió al liberalismo. Fue candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 por la coalición política de centro-derecha Frente Democrático. Perdió la elección en segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori. En 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey Juan Carlos I de España. En 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esa institución, de la que fue el primer miembro que no había escrito obras en lengua francesa, a pesar de que la hablaba con fluidez. Favoreció tal elección el que Vargas Llosa fuera el primer escritor de lengua no francesa al que la prestigiosa colección La Pléyade le había publicado su obra en vida. Mario Vargas Llosa falleció en Lima el 13 de abril de 2025. Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo, salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania, vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, Mrs. Cabral o Doctor Cabral. Que ella recordara desde que salió de Santo Domingo, mejor dicho, de Ciudad Trujillo, cuando partió aún no habían devuelto su nombre a la ciudad o capital, ni en Adrian, ni en Boston, ni en Washington DC, ni en New York, nadie había vuelto a llamarla Urania, como antes en su casa y en el colegio de Santo Domingo, donde las sisters y sus compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le infligieron al nacer.
se le ocurriría a él, a ella? Tarde para averiguarlo, muchacha. Tu madre estaba en el cielo y tu padre muerto en vida. Nunca lo sabrás, Urania. Tan absurdo como enfrentar al antiguo Santo Domingo de Guzmán, llamando a la ciudad Trujillo. ¿Sería también su padre el de la idea? Esto es Lectura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, como ustedes ya saben, porque lo vieron en el título del episodio, vamos a hablar de La Fiesta del Chivo, esa gran novela del gran escritor Mario Vargas Llosa, quien falleció recientemente, el 13 de abril de este mismo año de 2025. Y hemos querido aprovechar tanto el invitado que tenemos hoy como yo, que hacía tiempo que quería traer alguna obra de Vargas Llosa al podcast, y así aprovechamos, ¿verdad, Eugenio? Eugenio Camacho, nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Eugenio. Gracias. Pues sí, la idea es aprovechar esta circunstancia de la muerte de Vargas Llosa, y ya para hablar de esta novela de La Fiesta del Chivo, que es una novela que tiene que ver mucho con la República Dominicana, ¿verdad? Si tú quieres, Eugenio, vamos a comenzar a hablar un poco de la vida de Vargas Llosa, que yo sé que tú dominas eso mejor que yo, que no sé cuántas obras de Vargas Llosa tú has leído, me imagino que una cuanta, ¿verdad? Y tú conoces de la relación especial que hubo entre Vargas Llosa y República Dominicana, entonces vamos a hablar un poquito de eso para comenzar a hablar antes de entrar en materia con la novela propiamente dicha. Tú dices que comencemos primero a hablar un poquito de la vida de la vida de Vargas Llosa podríamos hablar brevemente, y de por qué República Dominicana significaba tanto para él, o sea, por qué esa relación tan estrecha que él, bueno, al punto de que en el 2023 se le concedió la nacionalidad dominicana. O sea que al momento de su muerte, Vargas Llosa tenía 3 nacionalidades: era peruano, ¿verdad?, por nacimiento, era ciudadano español y también ciudadano dominicano. Tenía la nacionalidad dominicana. Exacto, exactamente, sí. Así es. Sí. Fíjate, yo pienso que entre Mario Vargas Llosa y la República Dominicana había una relación de amor-odio, en el sentido de que a Vargas Llosa le gustaba mucho la República Dominicana, y tanto así que tenía una casa en La Romana. Está ahí la casa, la viuda se quedó con la casa. Y Mario Vargas Llosa tenía más de 25 años visitando a la República Dominicana, porque eso comenzó porque una vez iban a grabar una película sobre la novela Pantaleón y las visitadoras, que es una novela un poco humorística de Mario Vargas Llosa, y en el Perú no le permitieron al director grabar la película. Entonces ellos se trasladaron a la República Dominicana porque el escenario se parecía un poco a la idea que ellos tenían en la producción. Entonces, desde ese tiempo, Mario Vargas Llosa visita a la República Dominicana, aparte de que a él siempre le apasionó el tema de los dictadores de América Latina, y él era parte de un proyecto que habían iniciado García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, un grupo, Alejo Carpentier, un grupo de escritores que se habían propuesto escribir una obra sobre el dictador latinoamericano. Y también Mario Vargas Llosa se había comprometido con eso, pero nunca se había decidido a escribir su novela del dictador hasta que se decidió escribirla sobre Trujillo. Entonces,
te digo de amor, te reitero de amor-odio, porque en la República Dominicana había mucha gente que no querían saber de Mario Vargas Llosa, sobre todo por la idea de que Mario Vargas Llosa era muy derechista, siempre estaba con el poder, había defendido la Revolución Cubana, pero había apurado ya hace mucho tiempo la Revolución Cubana. Entonces Mario Vargas Llosa se declaró neoliberal. Exacto. Entonces, Entonces, por eso tenía muchos enemigos esa posición ideológico-política de él, que en lo defensa que pasa también es que, como dicen algunos, sí, y entonces por eso mucha gente ni siquiera lo leía. sí, por asuntos ideológicos, por su postura política, pero hay que decir, bueno, que hay que resaltar el hecho de que entre los intelectuales, es común que los intelectuales sean de izquierda, tengan pensamiento de izquierda, o sea, Pero lo que desentona un ambiente como el dominicano y latinoamericano entre los intelectuales. yo veo eso como un error de la Exacto, gente. Yo veo eso como un error de la gente, porque entonces hay muchos escritores en el mundo que no lo leyéramos y nos lleváramos de sus posiciones políticas. Entonces tú no puedes, o de su vida privada, de lo que hacen en su vida privada. Si fuera por eso no leyéramos a Borges, correcto, sí, sí, sí. que apoyaba a todas las dictaduras, y estaba llegó a apoyar jefes de Estado muy cuestionados en Argentina. Entonces, Sí, no leyéramos a Borges, bueno, nos perderíamos ese manjar, como se lo pierden claro. los que dejan de leer a Vargas Llosa por sus posiciones políticas. Se pierden el maestro, se pierden lo que van a aprender. Correcto. Entonces, hablando específicamente de esa relación amor-odio entre Vargas Llosa y República Dominicana, acuérdate del artículo que le escribió en el periódico El País, de que la sentencia del Tribunal Constitucional causó mucha roncha. Entonces, ese artículo publicado en el periódico El País, que los artículos es bueno que se sepa que los artículos de Vargas Llosa eran traducidos simultáneamente a 30 idiomas, los artículos del País, y ese artículo le puso la tapa al pomo. Ahí fue, antes había comenzado con la fiesta del chivo, porque acuérdate que en Santiago llegaron a quemar ejemplares Sí, de la fiesta del chivo. Ahorita vamos a ver por qué, más adelante. sí. Pero en cuanto a lo de la sentencia, que eso fue lo que selló, ya rebosó el vaso, fue por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba no dominicanos a los nacidos, o sea, el espíritu de la sentencia fue despojar de la nacionalidad dominicana a gente que había nacido en República Dominicana mucho antes de la sentencia, lo que implica que no se aplicó el principio de retroactividad de la ley. Entonces eso perjudicó a los haitianos nacidos en República Dominicana mucho antes. O sea, lo que se criticó fue eso. Sí, entonces Vargas Llosa. Entonces, yo pienso que Vargas Llosa tenía razón, porque yo pienso que Vargas Llosa tenía razón, Sí, porque entonces ese grupo de gente nacida en este país quedaron como parias, quedaron sin patria. como apátridas. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que el tema también ese tema es un tema que causa mucha polémica en el país, o sea, el tema haitiano, porque se vincula más con la migración haitiana, aunque es aplicable a cualquier extranjero que esté en tránsito, ¿verdad? Lo que pasa es que la mayoría son haitianos, entonces, Sí, imagínate que la sentencia decía, me parece, a dominicanos nacidos como 20 años atrás, algo así. sí. Sí, porque lo que hizo fue definir que esos dominicanos que se consideraban nacidos de padres que estaban en tránsito por el país, no podían considerarse dominicanos. Y haitianos que estaban en trabajo, naturalmente que estaban ilegales. Exactamente, sí. Entonces, eso fue, como tú dices, uno de los episodios
más tirante de la relación entre la República Dominicana y Vargas Llosa. Sí, yo pienso que sí. Sí. Pero entonces ya vamos, Eugenio, a aprovechar el tiempo e irnos a lo que nos convoca hoy, que es esta novela La Fiesta del Chivo. Sí. La estructura de la novela alterna entre pasado y presente, entre Trujillo, los conspiradores y Urania Cabral. ¿Qué efecto crees que tiene esta fragmentación en la experiencia del lector? O sea, como que va y viene en cuanto que tiene unos cuantos flashbacks en la novela. O sea, comienza en un presente y después vuelve al pasado y viceversa. Esa parte, ¿cómo tú la ves, la experiencia como lector? Mira, a mí me parece, esa estructura a mí me parece genial. Y la idea de Urania también. Es bueno advertir que Urania no existió en los predios de la tiranía. Urania es un personaje ficticio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas dichas por el personaje de Urania que no se han dicho en la República Dominicana, ni los libros de historia, ni los historiadores, ni ningún intelectual. Entonces, Vargas Llosa se vale de esta estratagema, digo yo, de crear un personaje ficticio para que sea en la boca de ese personaje donde salgan los datos y las noticias que Vargas Llosa quiere decir en la novela, que la historia oficial de la República Dominicana no ha dicho. Y yo pienso que esa ha sido una genialidad de Mario Vargas Llosa, porque fíjate que cuando Urania viene a visitar a su padre, hay datos ocultos, que uno como lector va infiriendo. Por ejemplo, sabemos que Trujillo se acostaba con las mujeres de los funcionarios, que Trujillo usaba muchachitas, que Ramfis usaba muchachitas, pero en la novela Urania dice nombres de los funcionarios cuyas mujeres eran usadas por Trujillo. Ahora bien, esa es la parte pecaminosa, esa es la parte oculta. Si tú te das cuenta, Urania le reprocha a su padre, el senador, que nunca le dijo, por ejemplo, que Trujillo pudo haberse acostado con su esposa. O sea, y si te das cuenta, cuando ella le reprocha ese tipo de cosas, los gestos que hace el anciano, que ya no puede hablar porque le ha dado un derrame, y además el peso de los años le impiden hablar, él hace gestos como que le duele que Urania le reproche ese tipo de cosas, y como que le duele que él saber que Urania también sabe eso. ¿Te das cuenta? Que la novela va escondiendo datos, va infiriendo datos que uno como lector lo va determinando necesariamente. Y yo pienso que esa es la idea de Mario Vargas Llosa en La Fiesta del Chivo: ir intercalando el tiempo con las intervenciones de Urania, ir intercalando las partes históricas, porque ella lo hace a manera de monólogo. Sí, o sea, Urania funciona como si fuera como el hilo conductor de la historia. Yo pienso que Urania es el eje de la novela. Sí. Urania es el hilo conductor de la novela, Sí. la que mueve el azar de la novela. Pero que en ese papel de ella se ve representadas muchas mujeres, Exacto. pero no abusadas, o sea. Urania es el símbolo de la mujer dominicana usada por la tiranía. O sea, el símbolo de la mujer maltratada por la tiranía. Urania es el espejo de todas las mujeres que sufrieron y que fueron maltratadas por los hijos de Trujillo, por Trujillo y por los sabuesos de Trujillo. Ya desde una perspectiva tuya como escritor dominicano, ¿verdad?
¿Crees que la novela representa con fidelidad el ambiente social y político del área de Trujillo? Porque me imagino que como todo estudioso y lector de la historia dominicana ha leído mucho sobre Trujillo y todo de alguna manera u otra, aunque ninguno de nosotros, ni siquiera los que nos escuchan en su mayor parte, ¿verdad? Vivimos en la época de Trujillo porque terminó hace más de 60 años el régimen, pero sí hemos escuchado a nuestros familiares más mayores, hemos leído en libros de historia dominicanos sobre la época de Trujillo y podemos hacer una idea más o menos de qué tan fiel fue Vargas Llosa a esa época, a ese periodo histórico. ¿Qué tú crees? O sea, Vargas Llosa respetó eh, el, la descripción de los ambientes y de las cosas que sucedieron en esa época, ¿se corresponden con lo que se vivió realmente en términos históricos? O sea, ¿qué tú piensas de eso? Yo pienso que sí. Mira, lo primero es que Vargas Llosa escribió su novela en los alrededores del mito de Trujillo, porque es bueno que tú sepas que la mayoría de las cosas que trata Vargas Llosa están en la memoria del pueblo dominicano. Yo pienso que algunas pertenecen al folclore y otras pertenecen al tabú, a los tabúes históricos. Entonces, a mí me parece que sí, que Vargas Llosa respetó el ambiente de la tiranía, pero sobre todo el ambiente agregado a los personajes envueltos en la tiranía, no necesariamente a la vida del dominicano. La novela recrea exactamente la atmósfera tiránica de la gente que eran adversos, desafectos del régimen y de la gente que eran adeptos al régimen. Entonces, ese es el ambiente la atmósfera que crea Vargas Llosa y él la respeta de manera fehaciente, de manera exacta, la retrata. Yo pienso que sí. Ahora bien, hay gente que dice, yo no leo La Fiesta del Chivo porque La Fiesta del Chivo, a mí no me gustó porque La Fiesta del Chivo distorsiona la historia dominicana. Pero no es que la distorsiona. Yo no pienso eso. Lo que pasa es que la novela, como toda novela, al fin tiene que tener algunos elementos de ficción. Entonces, lo que hace Mario Vargas Llosa es que ficcionaliza sobre el hecho histórico y la gente que no está acostumbrado a leer novelas entiende que él debió ser fiel a la historia y eso jamás. Una novela es una novela. Una novela es una ficción, no es un libro de historia. Y ahí está el error de muchos dominicanos que leyeron La Fiesta del Chivo como un libro de historia. Y La Fiesta del Chivo no es un libro de historia. Por lo tanto, no tiene que ser fiel a los hechos históricos. Mario Vargas Llosa tuvo la oportunidad de tergiversar, de crear conjeturas con la era de Trujillo y lo logró perfectamente. Y eso fue lo que él hizo exactamente. Claro, porque hay licencia creativa, o sea, hay muchos huecos en la historia que el novelista aprovecha y lo llena él con su imaginación, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que la novela histórica se caracteriza por eso, o sea, muchas cosas de la intimidad, de la cotidianidad, que los libros de historia no pueden reflejar, porque ese no es el papel de la historia. Exacto. Y la novela tiene... Eres lo que dicho sea de paso, los libros de historia no pueden reflejar por las concepciones que tiene la historia, las concepciones que tiene la historia con el poder político, con el poder económico, con los actores directos, con los familiares, con los amigos, por ese tipo de cosas que los historiadores no se atreven a decir. Entonces, ahí entra la mano el brazo del novelista, entra el brazo de la ficción y el brazo de la literatura y de la estética literaria. Así es. Entonces vamos ahora, Eugenio, a sentarnos en la figura de Trujillo, ¿verdad? Y Vargas Llosa, ¿tú crees que le hace justicia a la figura de Trujillo? ¿O lo humaniza demasiado? ¿O logra mostrar,
¿Qué tú crees? O sea, lo humaniza hasta cierto punto, ¿o tú crees que es fiel a la imagen del Trujillo histórico en cuanto a la ritualidad de su régimen y todo eso? Bueno, yo pienso que él no lo humaniza. Ok, No, jamás. Porque si él lo humanizara, entonces la novela de la fiesta del chivo tendría un brazo cojo, tendría una pata coja, a mi modo de ver. Él, en vez de humanizarlo, lo sataniza y y ayuda a la construcción del mito trujillista que la gente tiene en su mente, lo refuerza. En la fiesta del chivo, ese mito sobre Trujillo se refuerza y, y en vez de humanizarlo, Trujillo es un monstruo en la fiesta del chivo, eh, sobre todo por los desmanes del dictador, por las ocurrencias estrambóticas, por los exagerados hiperbólicos, por todo ese tipo de cosas, por lo cruel, por lo cruel de las decisiones, eh, por todo ese tipo de cosas. Mira, la exigencia que le hizo al teniente Amado para que no se casara con su novia, porque es familia de uno de los enemigos de la tiranía. Luego lo pone a que sea él mismo que lo ejecute. Eh, ¿Te das cuenta? O sea, sí. ese tipo de cosas no humanizan a Trujillo, ese tipo de cosas lo satanizan. Entonces, yo pienso que las atrocidades cometidas por el régimen, Mario Vargas Llosa lo que hace es que la pone en el tablero para que el lector la vea, para que la dijera, para eso, más que todo. Sí, sí, sí. Y la siguiente pregunta va en ese tenor. Aunado a lo que tú acabas de decir, ¿verdad? ¿Cómo Vargas Llosa retrata la violencia y el miedo y la represión, todo ese ambiente opresivo que había en la dictadura a través de los recursos literarios? Es decir, o hay algunos pasajes que tú recuerdas de la novela donde él haga ese tratamiento de que transmita al lector ese sentimiento de ese estado tan represor que había, de ese estado de miedo y de terror que había a nivel por la represión política. ¿Tú podrías mencionar algún par de escenas que tú recuerdas de la novela, no sé, o qué recurso estilístico, como te dije? Bueno, yo no diría recursos estilísticos, Sí, pero el psicologismo del dictador se siente, el peso psicológico del dictador se siente en la novela, y me parece que se siente en dos ocasiones, porque uno se identifica con los protagonistas de la historia, uno no se identifica con el jefe. En tal caso, uno se identifica con los conjurados, con los que van a llevar a cabo el complot, con Antonio de la Maza, con Juan Tomás Díaz, con el teniente Amado. Y hay dos momentos que se nota esa atmósfera psicológica transmitida por el jefe a sus adversarios, y es cuando después de la muerte de Tabito de la Maza, cuando Trujillo manda a buscar a Antonio de la Maza, que Antonio de la Maza siente el peso de su mirada, y Antonio de la Maza siente el deseo de agarrarlo por el cuello y explotarlo ahí mismo para vengarse de su hermano, para vengar la muerte de su hermano. Y uno se identifica con el personaje, pero al mismo tiempo tú sientes la atmósfera, mientras vas leyendo, tú sientes el peso psicológico del dictador. Igual cuando él mandó a buscar al teniente Amado para comunicarle que no podía casarse con su novia porque era familia de uno de los desafectos del régimen. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo diría más que recursos estilísticos, son recursos técnicos
que emplea Mario Vargas Llosa entre un tiempo y otro tiempo, porque él usa mucho el suspense. Si te das cuenta, la novela se va contando entre la historia de Urania que visita al padre, los conjurados esperando la noche, el momento de que venga el jefe. O sea, la novela se va intercalando entre un tiempo y otro, y ese tiempo, usado por Vargas Llosa, crea una atmósfera psicológica en el lector y hasta cierto punto angustiante, diría yo. Y hablando ya de los hombres que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo, ¿son héroes, víctimas del sistema, oportunistas? O sea, ¿cómo uno lo definiría a partir de cómo lo presenta Vargas Llosa en la novela? O sea, ¿cómo tú lo ves a los que se llaman héroes, ¿verdad? Y lo fueron porque ajusticiaron, ¿verdad? Pusieron fin a una dictadura, asesinando al dictador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú, a partir de lo que narra Vargas Llosa, calificarías a estos hombres que participaron en la conjura, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Bueno, Sí. sí son... La historia lo ha calificado como un acto heroico. Sí. Y yo pienso que sí, que ese hecho tiene mucho de heroicismo, sobre todo porque dedicarse y decidirse a llevar a cabo esa hazaña en esa época tan políticamente tan arriesgada, tan convulsa, tan volcánica, representa de verdad un acto heroico. Ahora, habría que ver la definición del héroe. Desde qué punto de vista nosotros vemos a los hombres como héroes. Recuérdate que Antonio de la Maza planificó todo esto también para vengarse la muerte de su hermano. Y ya era un asunto ético y moral en Antonio de la Maza, que se había comprometido su palabra en el cementerio frente a su familia. Entonces, vida o muerte, Antonio de la Maza tenía que vengar la muerte de su hermano. De manera que yo no sé si ver eso como un acto heroico. Yo no sé si la venganza es un acto heroico. En el caso de los demás participantes, puede ser que sí, pero el teniente Amado también se estaba vengando, si te das cuenta. En el caso de los demás, Estrella Sadalá, Juan Tomás Díaz y los otros personajes, tal vez no estaban afectados en lo personal, pero estaban afectados en cuanto se refiere a lo social, como miembros de la República Dominicana. Entonces, en definitiva, hay un acto heroico en la novela y todos entran dentro de la categoría de héroes. Hay una parte que Vargas Llosa como que no se enfoca mucho en la novela, o por lo menos así que yo recuerde, es lo que después ha salido a la luz, de que hubo una intervención de Estados Unidos vía la CIA. Sí, Esa parte, no recuerdo si se menciona en la novela. ellos tenían el apoyo de la CIA. Exacto. Entonces, sobre todo después de la muerte de Murphy, que era un piloto norteamericano, que fue el que trasladó el cadáver de Cruz de Galinde. Ajá. Entonces,
ellos tenían el apoyo de la CIA, incluso tuvieron el apoyo de armamentos, aunque no la cantidad que ellos esperaban, pero bueno. La otra pregunta que sigue es en el aspecto de cuál ha sido la influencia de la fiesta del Chivo en cómo se enseña la historia sobre la época de Trujillo aquí en el país. O sea, cómo ha influido en el imaginario colectivo de nosotros de República Dominicana sobre lo que era la figura de Trujillo. ¿Qué influencia tú crees que ha tenido esta novela? Bueno, yo pienso que quizás la novela no ha venido a reforzar las informaciones que tenían los dominicanos sobre Trujillo, pero la novela sí ha hecho que el dominicano imagine la tiranía, y eso es importante. Y ha reforzado, porque la novela ha reforzado el mito sobre Trujillo, que se ha creado en torno al mito histórico, en torno a la figura de Trujillo. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la influencia de la fiesta del Chivo? Hacer que el dominicano imagine la tiranía. Y eso es sumamente importante, porque a partir del dominicano imaginar la tiranía, entonces tenemos un acontecimiento en expansión, un acontecimiento con muchas aristas por donde podemos cortar. Entonces tenemos un Big Bang de la historia de la tiranía que da origen a muchas cosas. Entonces yo pienso que la novela ha venido a eso, a reforzar el mito histórico sobre Trujillo y a hacer que el dominicano imagine un poco más la tiranía. Sí, hay que tomar en cuenta también como Escúchame, pero también que me llega esto a la idea, sí. además de imaginarla, que refuerce, la novela ayuda a reforzar el odio del dominicano por Trujillo. Porque en la novela, Vargas Llosa expone en la mesa, en el tapete, cosas que la historia no ha puesto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el dominicano, a partir de la lectura de la fiesta del Chivo, yo siento que tiene una idea más acabada de Trujillo y odia, y el odio ha aumentado sobre Trujillo. Sí, porque hay una realidad, como mencionábamos ahorita, muchos de los que estamos aquí ahora mismo, bueno, tú y yo que estamos aquí hablando, y mucha de la gente que nos escucha, no ni siquiera estaban nacidos cuando Trujillo gobernaba el país, porque recordemos que fue en el 61, el 30 de mayo del 61, que se puso fin a la tiranía, o se comenzó el proceso de finalizar la tiranía con su muerte, ¿verdad? Aunque eso llevó todavía un tiempocito más con el régimen como tal, no acabó hasta final del mismo año, ¿verdad? Cuando se fueron los Trujillo, la familia Trujillo y todo eso. El hecho es que ninguno de los que estamos aquí y una inmensa mayoría de la gente que nos escucha vivió en la época de Trujillo directamente, y el conocimiento que tiene sobre la era viene de si ha leído algo de historia dominicana, de los mismos testimonios de familiares mayores y todo eso. Entonces la pregunta siguiente es, si tuvieras que recomendarle esta novela a lectores jóvenes dominicanos, ¿cómo tú la presentarías para que ellos se interesen en conocer más esa historia de nuestro país? Bueno, ¿Cómo tú le introducirías a la novela? lo primero que yo pienso que todos los dominicanos deberían leer la fiesta del Chivo, Ok. independientemente de la idea que ellos tengan sobre Mario Vargas Llosa y de si están de acuerdo o no con Mario Vargas Llosa, porque no se trata de eso, se trata de aprender. Yo a las generaciones jóvenes le presento la fiesta del Chivo como un libro desacralizador, del que tú debes aprender mucho, y un libro que te va
a dejar una idea clara sobre la tiranía, pero no te va a dejar la idea del momento histórico para que tú estés de acuerdo, de una vez por todas con lo que se plantea, no. Lo mejor de la novela es que te deja un tema en discusión. Y ese tema en discusión es lo más importante que tú vas a tener en la mente. Por lo tanto, yo le diría a los jóvenes que van a aprender mucho de historia en un libro que no es un libro histórico, sino una novela que trata un tema histórico. Porque La Fiesta del Chivo no es una novela histórica. La Fiesta del Chivo es una novela que narra aspectos de la tiranía de Trujillo desde el campo de la ficción. Eugenio, finalmente, ¿crees que todavía nos enseña, qué crees que todavía nos enseña esa novela sobre el poder, la memoria y el trauma colectivo en América Latina? Porque hay que decir que la dictadura de Trujillo solamente era una más de las que había en América Latina en esa época. Entonces, de alguna manera, en esta novela se describe una cosa que encontramos en muchos de nuestros países de Latinoamérica en esa época. ¿Y cómo tú crees que todavía sigue siendo relevante la novela en cuanto a lo que nos enseña sobre el poder, la memoria y el trauma? Bueno, lo primero que yo creo es que la novela nos enseña los desmanes del poder, nos enseña cuán imperfecto es el poder, nos enseña los abusos del poder, sobre todo concentrado en un dictador. Pero más que todo nos enseña las dimensiones de ese poder que ha sido reflejada en otros dictadores de América Latina, contada por otros escritores, como García Márquez, como Alejo Carpentier. Yo pienso que la novela sigue siendo actual porque la novela es un arte y como lo trata Mario Vargas Llosa, ese episodio no pierde actualidad. Entonces, porque Mario Vargas Llosa le da una perspectiva nueva a la novela desde el punto de vista de la lengua y desde el punto de vista del pensamiento. Entonces eso es válido. Además de que Mario Vargas Llosa pone en juego una variada gama de hechos, motivos y personajes diversos, los cuales no pierden actualidad. Entonces, a mí me parece que eso es valiosísimo y hacen de La Fiesta del Chivo una pieza maestra. La Fiesta del Chivo, a mi modo de ver, es una de las obras maestras de Mario Vargas Llosa. Sí, incluso uno de los invitados que hemos tenido aquí, no sé si tú lo conoces, Miguel Ángel Fornerín, dice que Vargas Llosa fue el escritor que escribió la mejor novela sobre Trujillo. ¿Vargas Llosa fue? Eso fue Miguel Ángel Fornerín, que él opina eso. Él dice, esta novela, La Fiesta del Chivo, la mejor novela sobre la época de Trujillo que se ha escrito. O sea que Sí. Yo comparto esa idea. tú piensas que sí, que Yo comparto ese criterio y una de las mejores novelas que se hayan escrito sobre un dictador. también, o sea que por eso la trajimos aquí precisamente, o sea, no solamente por el hecho de que se vincule mucho a la República Dominicana, que nuestro país, ¿verdad? Nosotros somos dominicanos, pero al margen de eso es su calidad literaria, ¿verdad? Es una obra tremenda. Sí. Sí, sí, sí. Y recuerden que también fue llevada al cine en el 2005, por ahí. De hecho, yo recuerdo que yo llegué a conocer el actor que hacía el papel de Balaguer ahí. Sí. Fue llevada al cine, pero esa película no creó muchas expectativas porque no respondió realmente al libro. Se
Se quedó muy corta. Te quedó muy corta. Bueno, eso suele pasar porque es muy difícil tú meter una novela que te toma, qué sé yo, tú puedes durar un mes leyendo la novela tiene como... Mira que el Teniente Amado Sí, no es una novela que está basada en la fiesta del chivo, la y a mí me película. parece mejor lograda que la que fue hecha basada en la fiesta del chivo. Sí, yo creo que El Teniente Amado te da una perspectiva, una mejor perspectiva sobre la tiranía que como te la da la que hicieron sobre la fiesta del chivo. exacto, pero invitamos de todas maneras a los oyentes que la busquen las dos películas para que ellos mismos saquen su propia conclusión, ¿verdad? A mí me gustó mucho la del Teniente Amado. Yo la vi, yo vi A mí me encantó esa película. Yo quiero verla otra vez. mucho. Sí, me encantó. O sea que nada, están invitados también, aparte de la novela, ¿verdad? Que lo primero, también pueden ver esas dos películas. Y no son las únicas películas que se han hecho sobre Trujillo, se han hecho varias. Porque Trujillo, mal que bien, es un personaje es un personaje fascinante. Desde su punto de vista de literario y cinematográfico, ¿verdad? Es un gran... Trujillo es un personaje fascinante. Sí. Entonces no es casual que se sigan escribiendo libros sobre Trujillo. Trujillo también, para los que no son dominicanos, hay que decirle que tú entras a una librería donde tengan libros dominicanos y una gran cantidad de esos libros van a tratar sobre el área de Trujillo, ¿verdad? ¿Qué tú crees, Camacho? ¿Verdad? Eso se da así. La mayoría de libros que tú encuentras en librería tratan Sobre Trujillo. Exacto, sí. O sea que es un tema que todavía es un tema que está vivo, claro, está vivo en la memoria del pueblo. 64 años después de su ajusticiamiento, Trujillo todavía sigue por ahí rondando en el imaginario. 64 años después, el fantasma de Trujillo sí. Exacto, sigue rondando. Sí, así es. Entonces, Eugenio, no me queda más que darte las gracias por que recuerdo que fuiste tú que me propusiste una vez a raíz de la muerte de Vargas Llosa de que hablamos de esta novela y yo siempre quise traer alguna obra de Vargas Llosa y nada, vamos a decir que esto podría funcionar como un pequeño homenaje, ¿verdad? Así, Que yo puedo, vamos a decir, no, que esto puede ser un pequeñito y humilde homenaje a su memoria, que fue... exactamente. Vargas Llosa fue el último gran personaje del boom latinoamericano que estaba vivo. Sí, el último de los mohicanos del boom. Exactamente, o sea que... Y no será, esta no va a ser la única obra de Vargas Llosa que vamos a traer aquí, ¿verdad? Yo sé que tú has leído más obras de él Claro que sí, y en su momento la traeremos por aquí. claro que sí. Y yo creo que la próxima vez que te voy a molestar es para que hablemos de la novela de Carpentier que tenemos pendiente. El reino de este mundo. Exacto. Yo voy a ver si la leo. Sí. Y donde tú dirás. Exacto. O sea que tenemos a Eugenio por aquí. Bueno, vamos a estar molestándolo, como digo yo, con cierta frecuencia para que sí. para que hable de esta novela. Principalmente yo creo que en las novelas latinoamericanas, ¿verdad? Podemos... Exacto. hay mucha... Podemos hablar sobre las novelas latinoamericanas en sentido general. Exacto, hay mucho que conocer, mucho que comentarse. Exactamente. Entonces nada, Eugenio, las puertas siempre estarán abiertas por aquí y nada, esperamos que los oyentes siempre nos acompañen. Bueno, gracias. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario,
estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.